En medio de la discusión de la reforma tributaria, una situación económica que cada vez parece, bueno, evidentemente más compleja, ¿cómo está el escenario justamente para nuestra economía? Vamos a estar conversando de esto con Michelle Lavé, economista, directora de empresas. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien y muy ansiosa porque estos temas se han puesto cada vez más complejos. Si bien en inflación hemos tenido unas noticias un poquitito más tranquilizadoras, no así en economía. ¿Cómo ve la discusión que se está llevando la reforma tributaria que cada vez ha generado más ruido? Sí, la verdad es que la reforma tributaria tiene un problema de base y un problema de fondo. El problema de base es que no es el momento. No es el momento porque ya vemos, ¿no es cierto?, hoy día el Fondo Monetario y el Banco Mundial hablando de la recesión mundial que tenemos que enfrentar próximamente. Y Chile está considerado, también salió en otro matutino, ¿no es cierto?, uno de los países que más muestra signos de ralentización, o sea, de que se está desacelerando la economía. De hecho, no solo se está desacelerando, cuando uno calcula los últimos y revisa los últimos 3 meses de IMASEC y ve las variaciones mensuales del IMASEC, no comparados con 12 meses, porque eso también influye en el fondo qué pasó los 12 meses anteriores, sino solo los últimos 3 meses, lo que observa es que ya estamos en recesión, son tres en promedio, esos 3 meses son negativos. Estamos hablando de menos 1% de crecimiento en esos 3 meses, y eso es una muy mala noticia. Si tú estás haciendo una reforma tributaria y esa reforma tributaria tiene como único objetivo aumentar la recaudación, lo cual está bien, es un objetivo absolutamente plausible, pero ese objetivo se hace a base de disminuir o eliminar incentivos a la inversión y, por el contrario, castigar el ahorro y de este modo castigar la inversión. Ciertamente estás cometiendo un error estratégico. ¿Por qué? Porque, y aquí quiero dejar un tema y quisiera poner este tema porque la gente, cuando le dicen, mira, la tasa, ¿no es cierto?, la tasa de recaudación es baja, lo que hacen, y la razón por la cual este gobierno lleva a cabo esta reforma tributaria, dice, como porcentaje del PIB, la recaudación es baja cuando nos comparamos con la OECD. Pero la realidad es que como porcentaje del PIB da lo mismo, porque si yo tengo un PIB cercano a cero, la recaudación es enana, y si yo tengo un PIB muy alto, la recaudación es gigante, no importa cuál sea el porcentaje. Entonces, lo que nosotros deberíamos apostar, a lo que nosotros deberíamos tratar de llegar, cuando nuestro objetivo no es un objetivo político, sino un objetivo técnico real de ayudar a la gente y en especial de sacar a la gente de la pobreza, lo que nosotros tenemos que procurar es que la recaudación medida en dinero, medida en pesos por cada persona que tenemos que ayudar, sea cada vez mayor. Y eso no se hace subiendo la carga tributaria, sino que se hace subiendo la cantidad de plata. ¿Y eso qué significa? Que si tú vas bajando el crecimiento, te vas comiendo la base y por lo tanto da lo mismo cuál es la tasa que pongas, cuál es la carga tributaria que pongas, porque estás recaudando menos. Eso es lo que hace esta reforma tributaria y eso es lo que se le ha criticado de todos los sectores. Desde los sectores que la defienden o del gobierno, dicen, bueno, siempre, siempre, sea cuando sea que se discuta una reforma tributaria, se dice este no es el momento. Porque si hay alto crecimiento, bueno, lo puede frenar. Si hay bajo crecimiento, lo puede todavía hacer peor. Entonces, ¿cómo se ve ese factor? ¿Cómo se tiene que abordar? Aunque objetivamente los indicadores económicos en este momento son malos. Uno podría hacer una reforma tributaria que no afectara el crecimiento o que lo afectara en forma mínima. El problema es que la reforma tributaria que se hace no está afectando en forma mínima, sino que te está afectando en las bases del crecimiento. Entonces, no es el momento para esta reforma tributaria. Eso debería ser lo que nosotros los economistas deberíamos decir. Es el momento para una reforma tributaria pro crecimiento. Entonces ahí se te da vuelta el argumento. No es que no sea el momento para una reforma tributaria, sino para esta reforma tributaria. ¿Cuáles son las cosas que más llaman la atención o las que si uno pudiera mirar, las más eventualmente nocivas, pensando desde el punto de vista del crítico? Mira, la verdad es que tienes un tema importante en el ahorro, ¿no es cierto? Con estos impuestos nuevos que se ponen a la retención de utilidades, hay una serie de impuestos en general
que lo que hacen es aumentar la carga tributaria a través de castigar el ahorro. En el fondo, hasta ahora, nuestro sistema, de hecho, hasta antes de la reforma de Bachelet, nuestro sistema lo que hacía era incentivar el ahorro, que las empresas y las personas ahorraran. Esa plata no se, no sufría impuestos hasta en el momento en que se gasta. Y por lo tanto, si tú esa plata la dedicabas a inversión, tenías menos impuestos. Ese incentivo se eliminó por completo. Entonces, al estar cargando o cobrando impuestos sobre una plata que se está ahorrando, todo ese incentivo, porque ahorrar por naturaleza es costoso, todos quisiéramos, empresas y personas, siempre gastar, no ahorrar, ¿no es cierto? Es muy entretenido gastar, eso lo sabemos todos, pero la verdad es que tú, para que haya inversión, necesitas generar dinero para financiar esa inversión. Si no está ese dinero para generar esa inversión, entonces es imposible generar las inversiones. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la forma en que se hace la reforma tributaria y las atribuciones que se le dan al Servicio de Impuestos Internos, lo que hacen es eliminar el concepto de que tú eres inocente hasta que se te muestre lo contrario. Y por lo tanto, si el Servicio de Impuestos Internos sospecha de ti, cualquiera sea la razón, una razón fundada o una razón política, entonces el Servicio de Impuestos Internos te puede juzgar como culpable automáticamente. En el fondo, el Servicio de Impuestos Internos de alguna manera pasa a ser el acusador y también pasa a ser quien finalmente te juzga. Y eso en ningún sistema judicial, ¿no es cierto?, funciona bien, porque claramente los intereses están mal enfocados, digamos. Tiene que existir la presunción de inocencia, en primer lugar, y en ese sentido se le dan atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, que obviamente tiene como único objetivo recaudar más allá, ¿no es cierto?, de ver si es que tú eres inocente o culpable. Siempre te va a decir que pagaste menos de lo que debiste haber pagado. Esto como externalidad negativa, en el fondo, no es que esté diseñado el sistema para que siempre se puedan encontrar culpables a las personas, pero claro, al ser el mismo el juez y parte, no habría en ese caso una instancia, una tercera instancia, una distinta que pudiera ver eso quizás en una forma más objetiva, o al menos así lo podría ver el contribuyente. Así es. Y en el fondo el sistema de justicia chileno se basa, ¿no es cierto?, en la presunción de inocencia, que en este momento, al ser juez y parte, se pierde esa presunción de inocencia. No, puede ser un tema complejo de mirar. Ahora, esto en base a que se están tratando de reducir la elusión, la evasión, sabemos que es complejo, pero hay mucha plata que se puede recaudar en esa vía y Sí, yo creo generando que poco impacto económico en el fondo, no son nuevos impuestos, es pagar lo que corresponde. tú puedes hacer las mismas acciones, disminuir la elusión y la evasión, y estamos absolutamente de acuerdo. La elusión se elimina haciendo buenas leyes. La elusión no es, en su naturaleza, no es el que tú no cumplas la ley. Es que tú encontraste algún espacio que no estaba cubierto por la ley. A mi juicio personal, si tú diseñaste mal la ley, si la ley está mal diseñada, no es culpa del contribuyente, es culpa de quien hace las leyes, y por lo tanto, a quien deberías perseguir es al que hace la ley y que la hizo mal. Pues tú nunca vas a saber, ¿no es cierto?, si queremos usar esa misma presunción de culpabilidad, si lo hizo a propósito o no. Sí, la evasión es un delito, ¿no es cierto?, y como tal debe ser penado, pero para eso, igual que cualquier otro delito, tú tienes que tener un juez imparcial. No, o sea, tan simple como eso, tú encuentras infraganti a alguien robando, y pese a que lo encontraste infraganti y robando, con testigos, va a un juez imparcial. Entonces, tú puedes evitarlo teniendo las leyes claras. Aquí hay un tema que tiene que ver simplemente con mal diseño de políticas públicas, y quizás partiendo de la base que, ¿no es cierto?, la gente va a tratar siempre de evadir y eludir, y está bien, pero entonces cambia las penas, ve qué sistemas funcionan en el mundo. Sí, ciertamente siempre va a haber gente que hace fraude, siempre va a haber gente que delinque, ¿no es cierto?, y eso tenemos que entenderlo. Y ciertamente también todos los sistemas electrónicos, por ejemplo, las facturas electrónicas,
todo ello ayuda bastante a evitar la evasión y la elusión. Se ha generado un debate, como decía, desde ya distintos sectores, haciendo críticas a la reforma tributaria respecto a los posibles impactos que podría generar, cada uno desde su área, desde el sector inmobiliario y así desde todo, cada uno de los sectores. ¿Hay posibilidad de que se modifique, ve las presiones que han sido cada vez más fuertes al gobierno, o ve que van a seguir con las botas puestas? Yo veo en el gobierno una propuesta más bien ideológica que técnica. Lamentablemente, es una propuesta que tiene como objetivo eh, cobrar impuestos a quienes ellos consideran que injustamente ganan más. Y eso es un error conceptual. El que gana más porque tiene o mayores habilidades, cualquiera sean esas mayores habilidades, ¿no es cierto? O porque hace mejor la pega. Eh, el, el supuesto que hay detrás del trabajo digno que ellos tantos defienden, es que tú eres dueño del esfuerzo que genera ese trabajo. Pero resulta que existen dos tipos de trabajadores para ello. El trabajador que gana poco y que sí que puede tener, ¿no es cierto?, el fruto de su trabajo, y el trabajador que gana mucho y que se le considera culpable por ganar mucho. Yo creo que ahí hay un error conceptual, porque si a ti te consideran culpable por ganar mucho, nunca vas a aspirar a ganar mucho. Y lo que nosotros queremos es que todos los chilenos ganen mucho y tengan muchos ingresos y puedan aspirar a eso. Y por lo tanto, ese es un error conceptual grave. El segundo error conceptual grave es que volvemos a poner sobre la mesa una reforma tributaria que lo que genera, ¿no es cierto?, es incertidumbre a nivel de las decisiones de los inversionistas. Si cada 4 años, cada nuevo gobierno que llega decide hacer una reforma tributaria, no vamos a volver a tener inversión extranjera, porque lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, son inversionistas que cada vez que tratan de hacer una evaluación de un proyecto no saben cuál va a ser el impuesto que van a terminar pagando. Y desde el punto de vista del ministro de Hacienda, ¿qué tanto margen tiene él o no? Porque usted dice, bueno, este es un tema ideológico. Esto estaba planteado en el programa de gobierno. El ministro, por supuesto que él tiene que hacerse cargo de lo que ya está comprometido, algún margen podrá tener o no, pero no es un tema que solo lo pueda definir él. ¿Qué tanto espacio usted le ve al ministro Marcel? Yo le veo mucho espacio. El ¿Mm? ministro Marcel tiene un presupuesto gigante que puede gastar y él puede reasignar prioridades. Ciertamente, el ministro Marcel, tal como lo decían los diarios, tiene ciertas partes de su presupuesto en que ha ejecutado un 35% y estamos a octubre del año. Eso significa que no tiene un problema de dinero para gastar. Lo que tiene es un problema de ejecución en O el porque se gasto está público. esforzando por gastar menos. También puede ser un tema, dado los déficits, quizás Podría ser, claro, pero no por si problema, no por error, sino que deliberadamente. sería maravilloso, pero si eso fuera así, ¿para qué pide más plata? No tiene mucho sentido racional, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno diría es, ¿sabes qué? Eh, a mi juicio, existe una moralidad detrás, una ética detrás del pago de impuestos. Uno, los ciudadanos le entregan la administración de su país a un gobierno y un Estado, ¿no es cierto? Un gobierno que gobierna el Estado y el sector público, y a cambio de ese trabajo le pagan, ¿no es cierto? Y le entregan recursos para que redistribuye y para que se financie esta administración. Por lo tanto, es, de absoluta moralidad que aquellos, ¿no es cierto?, que le están delegando esa tarea, le entreguen los recursos para que el gobierno pueda realizar su tarea, ¿sí? Sin embargo, hay reciprocidad. Y esa reciprocidad es la que se da en cualquier empresa, en cualquier pyme, ¿no es cierto?, en que el dueño le paga al gerente general para que haga su pega, ¿no es cierto? Pero el gerente general tiene que ser eficiente en hacer su pega. El gerente general no puede dilapidar los recursos, porque si el gerente general dilapida recursos, significa que lo está haciendo mal. Y él fue elegido y se le paga para hacer esa. En el caso de un gobierno es exactamente lo mismo. Cuando el gerente general va a pedirle más presupuesto al directorio porque quiere hacer más cosas, lo primero que le dice al directorio es, bueno, pero cuénteme, ¿cómo están sus niveles de eficiencia? Eso es lo que deberíamos hacer nosotros los chilenos. ¿Cómo están sus niveles de eficiencia? ¿Cómo está cumpliendo usted con el tema de delincuencia y seguridad de los ciudadanos? ¿Está cumpliendo a cabalidad con su tarea en la seguridad? No la está cumpliendo. Por el contrario, se le está yendo de las manos. Bueno, señor,
Entonces, primero preocúpese usted de mostrarme que es capaz de ocupar eficientemente mi dinero y después yo veré si le puedo dar más dinero. En medio de todo este contexto, todavía tenemos la actualización del acuerdo con la Unión Europea y el TPP-11 dando vuelta. ¿Cómo ve estas discusiones? Se han ido dilatando, no eran parte de la agenda de gobierno tampoco, pero las presiones han sido cada vez más fuertes. Ciertamente no eran parte de lo que era, ¿no es cierto?, el programa de gobierno, pero lo que se le olvida al gobierno es que él es el gobierno de todos los chilenos. Y lo que él tiene que hacer, más que cumplir con un programa político, es velar porque todos los chilenos estén mejor. Y si de todos los sectores políticos, excepto de la extrema izquierda, existe un acuerdo, existe una sensación de que estos acuerdos de PP-11, ¿no es cierto?, el acuerdo con la Unión Europea, son buenos para la gente porque permiten, ¿no es cierto?, que haya más comercio y ese comercio genera inversión y esa inversión genera empleo y por lo tanto salarios para la gente. Entonces tendría que repensarlo y no cerrar los ojos y mantenerse, ¿no es cierto?, en esa posición. Porque la labor del gobierno, una vez que llega al gobierno, no es la de ejecutar su programa, es la de procurar velar por el bienestar de todos los chilenos. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Michelle, que tenga una muy buena semana. Igualmente para ti. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.